Esto me sucedió hace algunos años, y todavía no puedo explicarlo del todo. Caminaba solo por el panteón de mi ciudad, y lo que vi me heló la sangre, una mujer vestida de negro, llorando frente a una tumba, y cuando intenté acercarme, desapareció. Lo que pasó después es algo que nadie podría creer. Era un miércoles por la tarde, cerca del atardecer. El panteón estaba casi vacío, salvo por algunos visitantes dispersos y el sonido del viento moviendo las hojas secas. Yo había ido simplemente a caminar y despejarme, necesitaba estar solo. Nada parecía fuera de lo común. El lugar olía a tierra húmeda, a flores marchitas y a incienso lejano que alguien había dejado sobre una lápida. Todo normal, hasta que la vi. Al principio pensé que era alguien más, una mujer vestida de luto por un familiar. Pero había algo extraño, parecía como si flotara apenas unos centímetros sobre el suelo, y su llanto era profundo, desgarrador, casi humano, pero a la vez, demasiado frío. Pero no había nadie más cerca, y las otras tumbas estaban vacías. Así que decidí acercarme lentamente, pensando que quizá necesitaba ayuda. Mientras avanzaba, el sonido de su llanto se intensificaba, pero algo no cuadraba, sus pies nunca tocaban el suelo, y sus manos parecían casi translúcidas bajo la luz que caía entre los árboles. Pero lo más extraño fue que cuando extendí la mano para consolarla, su figura se desvaneció frente a mí, como si nunca hubiera existido. Así que retrocedí, confundido, preguntándome si todo era producto de mi mente. Intenté hablar con los guardias del panteón al día siguiente, pero nadie recordaba haber visto a alguien allí. Las cámaras del lugar no mostraban nada extraño, solo mi caminata solitaria entre las lápidas. Pero desde ese día, cada vez que regreso al panteón, siento que alguien me observa, y a veces, escucho ese mismo llanto lejano que parece llamarme. Desde aquel primer encuentro, algo cambió en mi percepción del panteón. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, sombras que no seguían la dirección de la luz, murmullos que se desvanecían cuando giraba para buscarlos, y un olor extraño a flores marchitas mezclado con algo más, como a hierro oxidado. Pero lo más inquietante era que cada vez que aparecía la mujer, parecía saber exactamente dónde estaba yo, aunque el panteón era enorme y yo nunca la había visto antes. Así que comencé a ir solo a la misma hora todos los días, esperando entender qué era lo que pasaba. Una tarde, mientras grababa con mi teléfono para documentar lo que estaba viendo, capté algo que no había notado en tiempo real. La mujer apareció frente a una tumba reciente, llorando, y de repente comenzó a girar lentamente sobre sí misma, como flotando en círculos. Pero cuando revisé el video, vi algo que me dejó helado. Cada vez que ella giraba, parecía que el aire a su alrededor se distorsionaba, y sombras oscuras salían de la tierra misma, como si las lápidas exhalaran algo vivo. Así que me quedé inmóvil, sin atreverme a acercarme, porque algo dentro de mí me decía que no debía intentar tocarla de nuevo. Intenté hablar con vecinos y visitantes, describiendo lo que había visto, pero nadie parecía entender. Algunos me miraban como si estuviera inventando la historia, pero hubo un hombre mayor que me contó que hacía décadas, una mujer había sido encontrada muerta en ese mismo panteón, vestida de negro, llorando por su familia. Y que desde entonces, los visitantes aseguraban escuchar su llanto, pero nunca la veían por completo. Así que comprendí que tal vez no era algo nuevo, sino algo que llevaba ocurriendo mucho tiempo. Un día, llevé una grabadora de audio para registrar el sonido de su llanto. La coloqué cerca de una tumba que parecía llamarla, y esperé. Durante horas no pasó nada, pero al revisar la grabación, escuché claramente su llanto, mezclado con palabras apenas audibles: ayúdame, no puedo irme. Así que sentí un nudo en la garganta, pero cuando intenté seguirla con la cámara, desapareció de nuevo, dejando solo el eco de su voz y un frío que me recorrió todo el cuerpo. Desde ese momento, algo más comenzó a suceder. Algunas noches, escucho el mismo llanto fuera del panteón, como si me siguiera hasta mi casa. Pero cada vez que intento volver al lugar para enfrentarla, no la encuentro, solo el silencio y las lápidas vacías.
Así que comencé a cuestionarme si alguna vez estuvo realmente allí, o si me había elegido como testigo de algo que nadie debía ver. Lo que ocurrió aquella última vez todavía lo recuerdo con un miedo que no me abandona. Decidí ir al panteón a la misma hora, armado solo con mi cámara y un valor que no sé de dónde saqué. La luz del atardecer ya se apagaba y un silencio pesado se extendía entre las lápidas. Pero cuando crucé la entrada, sentí algo distinto, un frío húmedo que se arrastraba por mi espalda, como si la tierra misma respirara bajo mis pies. Así que avancé con cautela, siguiendo el sonido distante de un llanto que parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo. La mujer apareció frente a una tumba olvidada, la misma que había marcado el inicio de mis grabaciones. Su figura era ahora más nítida, su llanto más intenso, y por un instante, pude distinguir lágrimas negras corriendo por sus mejillas pálidas. Pero lo que me paralizó fue que su mirada se clavó en mí, profunda, vacía, como si pudiera atravesar mi piel y mi mente. Así que levanté la cámara, intentando grabarla, y justo cuando lo hice, escuché un susurro detrás de mí, un susurro que no estaba en la grabación: no te acerques. Decidí acercarme, impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, y extendí la mano hacia ella. Pero al tocar apenas el borde de su vestido, su figura se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido, y en su lugar quedó un charco oscuro sobre la tierra húmeda, que lentamente comenzó a evaporarse. Así que retrocedí, jadeando, y entonces sentí que algo rozaba mi hombro, algo frío, pesado, y me giré, pero no había nadie. Intenté irme del lugar, pero la salida parecía alejarse, los pasillos entre las tumbas se distorsionaban, como si el panteón hubiera cambiado de forma. Pero lo más aterrador fue escuchar su llanto de nuevo, ahora detrás de mí, más cerca, acompañado de un susurro: siempre te estaré buscando. Así que corrí sin mirar atrás, hasta que finalmente llegué a la puerta de salida. La luz de la calle me dio una falsa sensación de seguridad, pero el eco de ese llanto me siguió hasta mi casa. Desde entonces, nada ha sido igual. A veces escucho su llanto al abrir la puerta, o siento su sombra moviéndose en los rincones de mi habitación. Pero lo más inquietante es que nadie más la ve. Los vecinos aseguran que el panteón está vacío, que nadie llora, que todo está en silencio. Así que he dejado de ir, pero sé que todavía me observa. Lo único seguro es que, aquella noche, alguien más estuvo allí, y lo que sucedió después, nadie puede decirlo. La historia continúa, y todavía me pregunto si algún día tendré la respuesta, o si solo seré otro testigo atrapado en su llanto eterno.